Hola, muy buenos días, ya tardes. Vamos a iniciar con nuestra segunda parte de nuestra clase de física. Una disculpa por esos problemillas técnicos que a veces podemos tener, tanto ustedes como nosotros, pero sepamos que estamos completamente en vivo y tratamos de trabajar para poder realizarles o poderles brindarles el mejor servicio posible. Muchísimas gracias, me da gusto estar en vivo con ustedes en esta nuestra clase de física. Me da bastante alegría, de verdad, compartir con cada uno de ustedes. Bien, vamos con la segunda parte. ¿Qué tal nos está yendo con la primera parte, la materia? Hablamos sobre los estados de la materia, hablamos también sobre la composición de la materia y sobre algunas unidades de magnitud y magnitudes de la materia. Bien, todo esto es bastante interesante, ¿verdad? Y a veces un poquito complicado, pero no se preocupen, lo vamos a ir entendiendo. En esta segunda parte de nuestra clase de física vamos a tocar temas fundamentales sobre lo que es propiamente la velocidad, la temperatura, el calor, las leyes de Newton, la ley de la gravitación universal, etcétera. Es interesante lo que vamos a aprender. Que, recordemos que todo esto implica, pues, práctica técnica, ¿sí? Nos vamos a ir habituando a las medidas, al sistema internacional de medidas, con la práctica, no se preocupen. Ya a lo mejor como tarea, tenía pensado no dejarles, pero a lo mejor como tarea, algunas conversiones en cuestión de algunas conversiones en cuestión de unidad de medición. Bien, vamos a iniciar propiamente recordando, ¿verdad? Recordando lo que es la física que acabamos de ver nosotros. Dentro de esta presentación vamos a iniciar, les repito, viendo lo que es la física, recordando lo que es la física dentro de esta clase. Bien, entonces estamos nosotros recordando la física es la ciencia que se encarga de analizar las características de la energía, el tiempo y la materia, así como también los vínculos que se establecen entre ellos. El tema que nos compete en este momento es el desplazamiento, la trayectoria, ¿sí? Como, como unidades de las cuales la física se hace cargo de estudiar, ¿sí? Son características de la energía, del tiempo y de la materia, el desplazamiento. ¿Y qué es el desplazamiento? ¿Cuál es la definición de este? Bien, el desplazamiento se refiere a la distancia y la dirección, a la distancia y dirección de la posición final respecto a la posición inicial de un objeto. ¿Qué quiere decir? Sí, la distancia es la dirección entre un objeto y otro objeto, entre un punto y otro punto. Eso es la distancia, ¿verdad? Y el desplazamiento en el cual te tardas o el movimiento que haces de llegar de un punto a otro punto, ¿sí? Eso lo vamos a conocer como trayectoria, ¿sí? O distancia recorrida. Entonces recordemos que el desplazamiento es una cantidad de tipo vectorial, es una unidad también de magnitud, es una magnitud de estilo vectorial, ¿qué es vectorial? ¿Qué es de estilo vectorial? Donde podemos relacionar dos tipos de medidas o dos características de la materia. En este caso, el desplazamiento y la distancia, ¿sí? O trayectoria. Por eso se transforma en una unidad vectorial. Los vectores se escriben a partir de la magnitud de la dirección, ¿sí? Entonces, la magnitud, la unidad de magnitud dentro del desplazamiento es la dirección, ¿sí? Y aquí en la diapositiva podemos ver el ejemplo del desplazamiento, la distancia recorrida y la trayectoria. Entonces recordemos que el desplazamiento es el movimiento que realizamos de un punto a otro punto, ¿sí? Ese va a ser el desplazamiento. El movimiento que realizamos de ir de un punto a otro punto en una distancia, ¿sale? Y la distancia es la medida que existe entre un punto y otro,
Bien, ¿dudas sobre esto de lo que es el desplazamiento? Lo que es la distancia. Bien, si no tenemos dudas, me da muchísimo gusto seguir con nuestra clase sobre el desplazamiento y la trayectoria. Bien, la trayectoria, ¿qué es entonces? ¿Cuál es la definición de la trayectoria? Se llama trayectoria al conjunto de puntos que sigue un cuerpo en movimiento. Es pues una línea. La trayectoria puede ser recta o curva. Sí, recordemos que casi siempre es pues la distancia que existe o que vamos a recorrer entre un punto y otro punto. Sí, esa va a ser la trayectoria. Sí, la distancia que voy a recorrer entre un punto a otro punto. Puede ser casi siempre línea recta, sin embargo, como lo vemos aquí en el ejemplo de la iglesia al pueblo, pues puede ser también de forma curva y esa es la trayectoria. Entonces, para entender la trayectoria y la distancia, pues es necesario definirlos. Y ya los tenemos aquí definidos, ya sabemos lo que es la trayectoria, ya sabemos lo que es la distancia, por lo tanto, es bastante interesante nosotros ir comprobando estas definiciones a través de la experiencia. Todos nosotros, como cuerpos también que somos compuestos de materia, hemos experimentado lo que es el desplazamiento, ir de un punto a otro, y también la trayectoria, ¿verdad? Ese movimiento que realizamos puede ser en línea recta o puede ser de manera curva. Cuando vamos de la cama a la cocina, cuando vamos de la cocina al comedor, o del comedor vamos al baño, etcétera, ¿sale? Ahí estamos trasladándonos y estamos realizando una actividad o una característica de la materia y de la energía, que es desplazarse y trazar trayectorias, ¿sí? O trasladarse. Bien, seguimos con nuestra clase. La trayectoria se divide en dos, puede ser curvilínea o rectilínea. Ya nosotros lo acabamos de reflexionar. Puede ser un movimiento, un desplazamiento de manera rectilínea o de manera curvilínea, ¿sale? Si ustedes pueden pensar en el mejor ejemplo, pues son las carreteras. Las carreteras casi siempre las tenemos divididas así, ¿no? Con trayectorias o distancias lineales, rectilíneas o curvilíneas. También tenemos que la trayectoria, hemos visto, se divide en movimiento curvilíneo y movimiento rectilíneo. Vamos a entender un poquito qué es el movimiento rectilíneo y qué es el movimiento curvilíneo. El movimiento rectilíneo, alumnos, es la trayectoria que describe el móvil en una línea recta. Móvil lo vamos a entender como el objeto que se está moviendo. Puede ser un auto, puede ser tú, puede ser, no sé, una caminadora, puede ser una bicicleta, ¿sí? Ese es el móvil. Entonces, el movimiento rectilíneo es algo que se puede mover, que avanza o tiene una trayectoria en línea recta, ¿sí? Aquí en el dibujo de la diapositiva, pues vemos a una persona caminando en línea recta y también vemos un auto que está en movimiento en línea recta. Se está desplazando una trayectoria recta, ¿sí? Algunos tipos notables de movimientos rectilíneos son los siguientes. El movimiento rectilíneo uniforme, como cuando pateamos un balón, ¡pum! Y siempre va en la misma dirección, con el mismo desplazamiento y con la misma trayectoria, ¿sí? No se mueve, es rectilíneo uniforme. O el molino de una tortillería, siempre es el movimiento rectilíneo uniforme, siempre es el mismo. Luego tenemos otro tipo que es el movimiento uniformemente acelerado. Cuando estamos jugando carreritas de obstáculos, o cuando estamos jugando básquetbol, vamos caminando en línea recta, o los saltos de obstáculos, rápido, luego nos detenemos poquito y saltamos, luego otra vez rápido, saltamos y volvemos a detenernos y vamos cambiando la velocidad, ¿sí? Entonces, cuando se va cambiando la velocidad, pero de todos modos vas con la misma trayectoria y el mismo desplazamiento, se le conoce movimiento uniformemente acelerado. Y por último, el movimiento armónico simple unidimensional, ¿sí? Es cuando nos estamos moviendo en una sola dimensión
¿sí? Y de una manera armoniosa, es decir, siempre constante, constante con el paso. Alguna vez ustedes y yo hemos hecho alguna caminata y pensamos a lo mejor en, no, nos han dado el consejo de, tú toma tu paso incansable, siempre el mismo paso, siempre el mismo paso, y ahí vamos, y no nos cansamos, y no nos cansamos. Y entonces, este tipo de movimiento que es pues uniforme, armónico, siempre es el mismo, siempre hacia una dirección en una sola dimensión, lo vamos a conocer como movimiento armónico simple unidimensional. Espero que mis ejemplos nos puedan servir para poder clarificar e ir clasificando estos tipos de movimientos rectilíneos. Seguimos con nuestra clase y estos tipos de movimientos. Aquí tenemos algunos ejemplos de desplazamiento. Pepe sale de su casa en línea recta hasta la esquina que está a 5 metros. Recuerda que olvidó su tarea y regresa siguiendo una trayectoria inversa. El camino de ida fue completado en el mismo tiempo que el de regreso, siendo cada uno de 30 segundos. Siguiendo una rapidez constante, ¿cuál fue el desplazamiento total? Bien, ¿cuál es el desplazamiento total? El desplazamiento total lo estamos ejemplificando en metros, ¿sí? Si él hizo la misma cantidad de tiempo, perdón, el 30 segundos de tiempo de ida y de regreso, ¿cuánto fue el desplazamiento total? ¿Cuánto se desplazó Pepe? Por lo tanto, Pepe pues se desplazó, ¿cuánto? A ver, ¿quién me quiere decir? Y le doy una nota extra. ¿Sí? Pepe sale de su casa en línea recta. Ahí va Pepe, o ahí va Norma, o ahí va Mónica, ¿sí? Ahí vamos nosotros caminando en línea recta, hasta la esquina que está a 5 metros. Recuerda que olvida su tarea y regresa siguiendo una trayectoria inversa, o sea, los mismos 5 metros, pero de manera contraria. Estás regresando. De ida fue completado en el mismo tiempo que el de regreso, siendo cada uno de 30 segundos. Siguiendo una rapidez constante, ¿cuál fue el desplazamiento total? ¿Cuántos metros, es lo que nos está preguntando, caminaste tú, si tú fueras el del ejemplo? ¿Alguien que me quiera responder? Es sencillo, le doy una nota extra a quien me responda. ¿No? Bien, recordemos que la distancia total, ¿sí? O el desplazamiento total es ¿de cuánto? De 10 metros, excelente, ya tenemos ahí de 10 metros en 60 segundos, ¿sí? Entonces les voy a dar una nota extra a ustedes dos por ayudarme a contestar, excelente, muy bien su respuesta, excelente. Tenemos otro ejemplo sobre desplazamiento que nos dice, el desplazamiento es cero, ¿sí? Ya que es la diferencia entre la posición inicial y final, y ambas posiciones son la misma, ¿sí? Cuando el desplazamiento es cero, ¿sí? Ya que es la diferencia entre la posición inicial y la final, ambas posiciones son las mismas. Es decir, regresó al mismo lugar y partió al mismo lugar. Nada más aquí me equivoqué, no es desplazamiento, sino es una trayectoria, ¿verdad? La trayectoria es cero porque pues volvió al mismo lugar, ¿sí? Y por eso su posición inicial y la posición final es la misma. Aquí no es el desplazamiento, es la trayectoria, ¿sale? Ahí corríjanle si están así, tomando notas, con que no es el desplazamiento, sino la trayectoria. Bien, excelente, excelente. Todos van a tener su participación en clase. Sigan comentando, por favor, y muchas gracias. Ejemplo de trayectoria circunferencial. Ese es, recordemos que son las curvas, ¿verdad? Ya vimos los movimientos rectilíneos, ahora vamos a ver el movimiento de la trayectoria circunferencial o curvilínea. Si tienes apoyado el codo en la mesa mientras mueves el mouse, entonces tu mano también tiene una trayectoria circunferencial, ¿sí? Si tengo aquí, mientras muevo el mouse, también mi mano tiene una trayectoria circunferencial. Si se fijan, está curviado. A eso es a lo que se refiere este ejemplo. Y vemos ahí la imagen de este señor
en su computadora con su mano curveada. Ejemplo de trayectoria rectilínea. Este es otro tipo de ejemplo. Para trasladarse desde su casa al colegio, viaja 12 cuadras al norte y 5 cuadras al este. La trayectoria es la suma del camino recorrido. Entonces, si Juanito caminó 12 cuadras al norte y 5 cuadras al este, ¿cuánto es el camino que recorrió? Recordemos que la trayectoria va a ser la suma de la longitud o de lo que caminó Juanito. ¿Cuánto sería la suma de esta longitud? Pues fácil, sumar 12 cuadras al norte más 5 cuadras al este. Por lo tanto, la trayectoria que recorrió Juanito fue de 17 cuadras. Aquí es importante que ustedes se fijen que únicamente para saber el número de trayectoria, el total de trayectoria, es sumando lo que se caminó, lo que se viajó, lo que se movió, etcétera. Pueden ser cuadras, pueden ser metros, pueden ser kilómetros, pero siempre se hace de la misma manera, se suma. ¿Alguien tiene alguna duda con esto de la trayectoria y el desplazamiento, alumnos? Sí me gustaría que me escribieran en los comentarios si tienen alguna duda con esta pues definiciones, con este tema, ¿sí? Porque hasta aquí llegamos al final de nuestro tema sobre la trayectoria y sobre el desplazamiento. ¿Qué les pareció? ¿Se les hizo sencillo, complicado? ¿Fue entendible? ¿Ustedes qué me dicen? Los leo a través de los comentarios. Bien, vamos a iniciar un nuevo tema, un tercer tema. Recuerden que es poquito el tiempo que tenemos, pero podemos irlos agilizando, e irlo también puntualizando. Lo más importante, si se fijan, es lo más importante, pero me gusta bastante que va quedando claro. Eso creo yo, por eso me gustaría que ustedes compartieran si vamos quedando claros. El siguiente tema es súper importantísimo. Vamos a ver las leyes de Newton. Las leyes de Newton es un tema bastante importante dentro de la física. Recordemos que las leyes de Newton es algo muy, pero muy importante que ahorita vamos a comprender. Me da gusto que no hayan tenido problemas con esto de desplazamiento y la trayectoria. Bien, pues vamos a lo que nos toca estudiar, que son las leyes de Newton. A este tema, por favor, pónganle una atención, pues, un poquito diferente. Este tema es de suma importancia, pónganle una atención especial, ¿sí? Entonces, seguimos trabajando con nuestras leyes de Newton. Pues las leyes de Newton, así como su nombre lo indica, pues fueron desarrolladas, fueron inventadas, fueron descubiertas, sobre todo descubiertas por Newton, por Isaac Newton, ¿sí? Sir Isaac Newton, recordemos que es un científico, físico, matemático, nacido en Londres, en Inglaterra. Ya lo iremos conociendo un poquito más. Bien, aquí lo tenemos. Sir Isaac Newton es un genio de la física. Con Newton se revolucionó la física clásica y es donde encontramos el parteaguas entre la física clásica y la física moderna, que recordemos que son las dos grandes ramas de la física. ¿Quién fue? ¿Quién fue Isaac Newton? Fue un físico, un filósofo, un inventor, un alquimista y matemático inglés. Autor de los libros de Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica, donde describió la ley de gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica. ¿Se acuerdan que vimos que dentro de la física clásica íbamos a ver un apartado que es la mecánica? Pues ya saben quién es el padre de esta parte de la física, Isaac Newton. Mediante las leyes que llevan su nombre, Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y los que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. ¿Sí? En pocas palabras, ¿qué nos está enseñando Isaac Newton? Isaac Newton nos está diciendo que el mismo movimiento y las mismas leyes que rigen a la Tierra van a regir también a los otros cuerpos celestes
o que no, o a los otros planetas y a las mismas estrellas. ¿Sale? Son las mismas leyes para ellos y para nosotros. Y eso revolucionó bastante la física como hoy la conocemos, porque pensábamos que la física únicamente eran leyes que se aplicaban para el planeta Tierra. Bien, seguimos conociendo y les sigo presentando a Isaac Newton y a sus leyes. Tenemos 3 leyes. Isaac Newton descubrió 3 leyes. La primera ley, que así se llama, primera ley de Newton, o la ley de inercia, ¿sí? La primera ley de Newton o la ley de inercia. ¿Qué nos dice esta primera ley de Newton? Estos alumnos, por favor, sí tómenle nota porque es muy importante dentro de la física, ¿sí? La primera ley de Newton nos dice o establece que si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna o la sumatoria de las fuerzas es 0, este no cambiará su velocidad. En pocas palabras nos está diciendo, para que un cuerpo se mueva, tiene que aplicársele una fuerza. Y es decir, yo tengo aquí mi taza y si le quiero que se mueva, pues tengo que aplicarle una fuerza. Si yo tengo aquí una cajita de medicamento, pues está completamente quietecita y hasta que no le aplique una fuerza, se va a mover, ¿sí? Yo tengo aquí a lo mejor un plumoncito, está en reposo, y nos está diciendo la ley de la inercia que hasta que alguien le aplique o algo, una fuerza, pues se va a mover. Y si se fijan, lo estamos viendo, porque si no se le aplica una fuerza, pues su velocidad no cambiará, siempre será 0, ¿sí? Y también nos está diciendo que dado tanto en movimiento rectilíneo uniforme como en el reposo, no hay fuerzas que alteren el estado de objeto de análisis y que dichos estados son considerados equivalentes. Bien, profe, ¿y eso qué significa? ¿De qué se trata? Suena muy raro. Ahorita te lo voy a explicar. ¿Sale? Bien, a esto nos está explicando que si yo pateo un balón, ¡pum! Ahí va el baloncito girando y que va a seguir en la misma velocidad o que va a seguir con el mismo movimiento hasta que exista una fuerza que lo pare, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy rodando el plumón y hasta que haya una fuerza que lo pare, va a cambiar de estar en reposo a movimiento o de estar en movimiento a estar en reposo. Es como tú, cuando vas en un auto, vas a una velocidad siempre constante, 100 kilómetros por hora, pero si te encuentras con una fuerza en medio de tu camino, por ejemplo, un bache, que es muy común encontrarlos, pues vamos a cambiar nuestra velocidad, nuestro estado del objeto y también vamos a cambiar de reposo a movimiento brusco o de un movimiento a un reposo, ¿verdad? Por ejemplo, si se te poncha la llanta. Eso es lo que nos está explicando Isaac Newton con su primera ley o la llamada ley de la inercia. Bien, ¿qué es la inercia? En física, la inercia viene de una palabra, obviamente, de latín, que se dice inercia, y es la propiedad que tienen todos los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o en un estado de movimiento, ¿sí? Esto nos quiere decir que una cosa va a seguir su movimiento hasta que alguien no interfiera con él y un objeto va a estar en reposo hasta que alguien no lo mueva, ¿sí? Igual que nosotros nos movemos porque queremos, pero hoy hay un motor interno que nos puede ayudarnos a mover. Bien, seguimos con esto. ¿Dudas sobre la primera ley de Newton? Creo que está sencillo y tenemos muchísimos ejemplos como, pues, el movimiento de un niño en patines y hasta que no se encuentra con una piedra, pues se cae, ¿verdad? Ahí se aplica muy bien la de inercia de Newton. Cuando va caminando nuestros compañeros, cuando estamos en la primaria, en la secundaria, no sé si fueron tan traviesos como yo, y iban corriendo y le metíamos el pie, ¿verdad? Primera ley de Newton, la ley de la inercia. Él iba en su movimiento claro y se encontró con otro objeto que cambió su trayectoria, su estado en movimiento de reposo. Bien, no lo anden haciendo porque es peligroso. Seguimos entonces con nuestra clase, con la segunda ley. La segunda ley de Newton nos dice o nos habla sobre el principio fundamental de la dinámica, sobre el principio fundamental del movimiento.
Cuando ustedes vean lo que es dinámico o dinámica, recuerden que siempre va a ser referente al movimiento. ¿Sí? Dinamus significa movimiento en griego. ¿Y qué nos va a decir esta segunda ley de Newton? Nos va a decir que si se aplica una fuerza sobre un objeto, nos dice, si se aplica una fuerza sobre un objeto en estado de inercia, este modificará su velocidad. Este modificará su velocidad, tendrá una aceleración. Y también nos dice que la fuerza aplicada a dicho objeto estará directamente relacionada con la aceleración y está dada por la ecuación fuerza es igual a masa por aceleración. Se les voy a olvidar esta formulita para poder sacar pues la fuerza que se le aplica a un cuerpo. Fuerza es la masa por la aceleración. Si se aplica una fuerza sobre un objeto en estado de inercia, este modificará su velocidad. Es decir, como cuando estamos en un columpio, está a una velocidad, pero llega el tío o el hermano sangrón que te quiere sacar un susto y le empieza a dar, ¿no? Le aplica más fuerza. No, pues el columpio cambia de intensidad en la velocidad. Y aquí se puede observar en un ejemplo común la segunda ley de Newton o el principio fundamental del movimiento de la dinámica, que nos dice que si aplicamos una fuerza externa a cualquier objeto que esté en movimiento, su velocidad va a cambiar. Su velocidad va a cambiar. Sí, también cuando vamos a lo mejor en patines y vemos que se nos va a caer y estábamos chicos y papá o mamá se metía y nos frenaba, ¿no? También ahí se estaba cumpliendo la segunda ley de Newton. Y para saber cuál fue esa fuerza que nos aplicaron para movernos o para detenernos, debemos de seguir esta fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Suponiendo entonces que la fuerza que se me le aplican, yo peso 89 kilos, 90 kilos. Esos 90 kilos serían 90 por la aceleración que me aplicaron. Puede ser a lo mejor 12, ¿sí? Entonces voy a multiplicar 12 por 90 y me va a dar la fuerza que se me aplicó para poderme detener o para poderme mover. Si me doy a entender, alumnos, está sencillo cómo se les está haciendo esta segunda ley de Newton, ¿sí? Para poder pasar a la tercera ley de Newton. Aquí tenemos otras puntualizaciones sobre la segunda ley de Newton, qué es la masa y qué es la fuerza. Bien, la masa es considerada como una propiedad de los cuerpos que mide su inercia, y ya vimos que también es una magnitud, ¿verdad? O sea, es la resistencia que presenta dicho cuerpo modificar su estado. Y es propiamente nuestro peso, ¿verdad? Y la fuerza se mide en newtons dentro del sistema internacional de medición que ustedes ya conocen. Y un newton se define como la fuerza necesaria para hacer que un kilo de masa adquiera una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Es decir, entonces vamos a decir que, siguiendo mi ejemplo, 90 kilos de masa adquiere una aceleración de 12 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánta fuerza se va a necesitar? Pues se van a necesitar 108 newtons, ¿verdad? Aplicarle 108 newtons. ¿Qué fue lo que hizo, profe? Pues multiplicar mi peso, 90 kilos, por los 12 metros sobre segundo cuadrado que me van a aplicar para moverme. Nada más multiplico 90 por 12 y nos va a dar 108, ¿verdad? ¿108 qué? 108 newtons, que es la unidad de medición de la fuerza. ¿Dudas hasta aquí, alumnos? Si no hay dudas, pues vamos a seguir con la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, ¿qué nos dice? Esta es la ley que más me gusta a mí, porque pues es correcta y se aplica a todo, a todo. Esta ley establece que si un cuerpo aplica una fuerza a otro, este también aplicará una fuerza al primero, de igual magnitud, pero en diferente sentido, llamada reacción. Por eso esta tercera ley de Newton también se le llama ley de acción-reacción y dice así, ¿no? Toda acción tiene una reacción en sentido contrario y con la misma intensidad, ¿sí? Es decir,
Si yo te golpeo, ¡pum! Y me regresas el golpe, ¡pum! Acción, reacción, ¿sí? En sentido contrario y con la misma magnitud, con la misma fuerza, ¿sí? Es como cuando vamos en la calle, no sé si les ha tocado cuando han jugado fútbol o básquetbol, patean el balón, le dan a la pared de la cancha, le dan a la pared de ahí del baldío donde jugaban y se le regresa y les pega en la cara. ¡Ay! Ahí está aplicada la tercera ley de Newton, acción-reacción, ¿sí? Toda acción tiene una reacción en sentido contrario y con la misma intensidad, ¿sí? La mismo balonazo que voy a sentir es con la misma fuerza que yo le había dado a la pared o a la cancha de fútbol. Si les ha sucedido, pues aquí se aplica la tercera ley de Newton. Apréndansela, ¿sí? Entonces, la primera ley, la ley de la inercia. La segunda ley, la ley del movimiento. Y la tercera ley de Newton, la ley de acción-reacción. ¿Qué implica esto? Pues que entre más acciones, pues más interacciones habrá entre los objetos, ¿sí? Es una ley de interacción. 3 leyes de Newton muy importantes. Váyanselas grabando y espero que tengan pues gusto por la física y que sí se les haya quedado un poquito grabado estas leyes de Newton. Si no, hay que estudiarlas. Recuerden que es un conocimiento muy valioso dentro de la física. Conclusión, ¿a qué conclusión podemos llegar de esto? Gracias a las leyes de Newton podemos comprender muchos de los fenómenos físicos que ocurren a nuestro alrededor. Estas 3 leyes son principios fundamentales para el análisis de los movimientos. Por lo tanto, es básico comprenderlos para un correcto estudio de nuestra materia. ¿Cuál materia? Pues la física, ¿verdad? ¿Cuál materia? Pues les repito, la física, que la física es bastante hermosa, como ya lo acaban de ver, mide velocidad, trayectoria, movimiento, fuerza, acción, reacción, ¿sí? Entonces ahí está el principio. ¿Por qué me va mal? ¿O por qué me envidian? Bueno, has envidiado, acuérdate que acción, reacción. Toda acción tiene una reacción en sentido contrario y con la misma intensidad. Así que por eso hay que medir mucho nuestras acciones, porque todas se regresan y físicamente comprobado. No estoy inventando, ni estoy hablando de otro tipo de leyes, ni morales, ni religiosas. No, no, no. Con la pura ciencia exacta, la física. Y esto no lo descubrió ¿quién? Sir Isaac Newton. Seguimos con Sir Isaac Newton porque Isaac Newton también nos va a hablar un poquito sobre la ley de la gravitación universal. Les recuerdo que Isaac Newton también es el que descubre esta ley de gravitación universal, que en un momentito más vamos a estar estudiando. Permítanme nada más, por favor, compartirles las diapositivas sobre este tema. ¿Sí? Es sobre la gravitación universal. Y pues esta materia, este tema es bastante importante. Ahí me vi con un dibujo que vi de Isaac Newton, con peluca, por eso se me hace interesante cómo se vestían en aquella época. Pero vamos a entender la ley de gravitación universal. También la ley de gravitación universal, al igual que las 3 leyes de Newton, son importantísimas para entender los conceptos de la física, ¿sí? Isaac Newton, les repito aquí su currículum vitae, un poco de su biografía, es un científico inglés, nació en 1642 en Woolsthorpe, Lincolnshire, es el autor de la teoría de la gravitación universal. Sus investigaciones y la mitología científica empleada termina con la llamada revolución científica. Este hombre fue un físico extraordinario, un científico extraordinario. A los 18 años ingresó al Trinity College de Cambridge y a los 26 años, en 1679, es nombrado profesor de matemáticas de esa misma universidad. Todo un reto, ¿eh? Y en 1672 es nombrado miembro de la Royal Society. Recordemos que el Trinity College es el colegio de los colegios más prestigiados que tiene Inglaterra y a nivel universal. Bien, pero vamos a ver los inventos y las leyes de Newton. Ya sabemos, pues Newton inventó el cañón orbital, las puertas para mascotas,
las tres leyes del movimiento, que ya las conocimos, la de inercia, la del movimiento y la de acción-reacción, la de receta para la piedra filosofal, que era algo de alquimia, el arco iris y la refracción. Él inventó el realizar los arcoíris de manera no natural y de manera simultánea. Existe un experimento para poderlo realizar. Y la ley de gravitación universal, que es la que vamos a estudiar en un momento, y el telescopio reflector. Ya vimos también que escribió la filosofía Alice y la matemática, que es uno de sus escritos más importantes de Newton. Ahora sí vamos a entrar a lo que nos compete sobre la ley de gravitación universal. La gravitación universal es bastante interesante. La ley de gravitación universal es el tema pues que más nos va a competir después de las tres leyes de Newton. ¿Qué nos dice la ley de gravitación universal? ¿Qué nos dice? Bien, nos voy a decir que es una ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa iguales o diferentes, ¿sí? Newton dedujo que la fuerza con que se atraen dos cuerpos de diferente masa únicamente depende del valor de sus masas y del cuadrado de la distancia que los separa. Es decir, dice, entre más grande sea el objeto, mayor capacidad o fuerza de atracción tendrá. Y recordemos que cómo descubre la ley de gravitación universal Newton, pues que con el famoso relato que dicen que él estaba pensando debajo de un árbol sobre física y después le cae una manzana sobre un árbol de manzanas, le cae una manzana, en la cabeza y ahí sí se da cuenta y empieza a especular o reflexionar sobre la ley de la gravitación o sobre la gravedad. Y va a decir que un cuerpo que tiene mayor masa, que va a ser la Tierra, por eso tiene mayor atracción sobre cuerpos más pequeños. En este sentido, sobre la manzana que está atraída al cuerpo, y así va a explicar cómo nosotros que estamos en el planeta, pues siempre estamos de pie, situados, pegados al suelo, ¿sí? Si no hubiera ley de gravitación universal, pues obviamente anduviéramos pues sin gravedad, ahí volando, chocando unos con otros, etcétera. Imagínense ustedes que no pudiéramos estar pegados al suelo constantemente, ¿cómo podríamos estar? ¿Sale? Bien, seguimos entonces trabajando con la acción universal. Esta ley nos da dos consecuencias, ¿sí? Primero, la aceleración de la gravedad y los movimientos de los planetas. Entonces, la gravedad únicamente es para, esta ley universal de la gravedad únicamente es para el planeta Tierra. ¿Cuál es la aceleración de la gravedad entonces? Y vamos a ir entendiéndolos, ¿verdad? La aceleración de la gravedad, dice Newton, que considerando la segunda ley de Newton, que explica que la aceleración que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza ejercida sobre él, estando ambas relacionadas por una constante de proporcionalidad, que es precisamente la masa de dicho objeto. Recordemos lo que nos dice la segunda ley de Newton. Nos va a decir que si a un cuerpo se le aplica una fuerza, pues esa fuerza pues va a cambiar su aceleración, va a cambiar su velocidad. Y para saber cuánta fuerza se le aplicó, pues se sigue una fórmula, ¿sí? Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Entonces recordemos que además esta ley de gravitación universal introduce o se obtiene que la aceleración que sufre un cuerpo, debido a la fuerza de la gravedad ejercida por otra masa. Por lo tanto, sería la gravedad es igual a la gravedad mayor por masa entre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para sacar la gravedad, nos va a decir que la gravedad es igual a gravedad mayor sobre masa entre distancia al cuadrado. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ir entendiendo un poquito más adelante. El movimiento de los planetas, según Newton, nos dice que nos va a permitir pues explicar muy bien la tercera ley de Kepler, que muestra de acuerdo a las observaciones que los planetas que se encuentran más alejados del Sol
tardan más tiempo en dar una vuelta alrededor de este. Eso nos dice Kepler, ¿sí? Nos va a decir que un objeto que esté más separado del objeto mayor, en este caso el Sol y el planeta más separado, va a tardar más tiempo en darle una vuelta alrededor del Sol. Además de esto, con esta ley y usando las leyes de Newton, se describe prácticamente y perfectamente tanto el movimiento planetario del sistema solar como el movimiento de los satélites como las lunas o la luna o sondas enviadas desde la Tierra. ¿Sí? ¿Qué nos trata de decir Newton? Que cada objeto celeste, cada planeta, por tener una masa y estar girando en una masa mayor que es el Sol, van a ejercer una fuerza sobre los objetos, ¿sí? Donde la fuerza, la gravedad mayor, pues va a ser la del Sol, luego su gravedad de ellos, y entre la masa y la distancia que existe a lo mejor entre el Sol y la Tierra. Y así se va a sacar la gravedad que tiene la Tierra, ¿sí? Recordemos que la fuerza de gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? La gravedad de la Tierra es 9.8 metros, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si no se les voy a olvidar que es, te lo repito por tercera ocasión, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Este es un dato que ustedes lo tienen que tener, porque para sacar cuánto tardaría un garrafón de agua caer de un edificio de 20 metros al suelo, pues van a necesitar saber que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Por la masa entre la distancia, ¿verdad? Después lo vamos a ver un poquito más a profundidad, esto de lo que es la gravedad. En la Tierra, que es donde nos interesa estar, la ley de Newton de la gravitación universal solo es válida para cuerpos puntuales o para cuerpos esféricos, cuya distribución de masas es isotrópica. Es decir, solamente los cuerpos que sean esféricos o que tengan una semiesfera, se les puede aplicar bien la ley de la gravedad. Ustedes hagan un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Espero que se logre observar. Tengo aquí mi borrador, que es pues, un semiesférico, aunque sea cuadrado, es semiesférico. Y voy a tener una hojita de Kleenex. Los voy a tirar al mismo tiempo, pero ustedes van a observar que no van a caer al mismo tiempo porque la fuerza de gravedad se aplica más a los objetos que tienen una forma más parecida a las esferas que a las que son planas. Si se fijan, aunque los tire al mismo tiempo, no van a caer al mismo tiempo, ¿sí? Tardó más en caer el pañuelito porque la fuerza de 9.8 metros sobre segundo cuadrado se aplica más a lo esférico, ¿sale? Ahora, si hago bolita mi papel aquí está hecho bolita, y voy a tirar otra vez el borrador, nos vamos a dar cuenta que va a caer de la misma manera independientemente del peso. Bueno, ahí se me atravesó la mesa, pero caen independientemente de la misma manera, porque ahora sí los dos son esféricos. Bien, espero que vayamos comprendiendo esta fuerza que se aplica a los cuerpos. Seguimos entonces. Recordemos que aunque la Tierra no cumple con las condiciones anteriores porque no es completamente esférico, pues de todos modos debemos de entender que sí se le puede aplicar esta fuerza de gravedad del Sol hacia la Tierra y también la Tierra a todos los objetos que estamos dentro de ella, ¿sí? Algunos efectos del campo gravitatorio de la Luna, pues recordemos que la Luna tampoco tiene la misma gravedad que la Tierra, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos la interacción gravitacional y nos vamos a explicar con el relato de Newton cuando descubre la gravedad, la fuerza de la gravedad, cuando le cae la manzana en la cabeza. Dice, Newton descubrió en el siglo XVII que la misma interacción que obliga a una manzana a caer de un árbol también mantiene a los planetas girando alrededor del Sol. Y esa misma interacción la va a llamar fuerza de gravedad. Este es el nacimiento de la mecánica celeste, es decir, este es el estudio de la dinámica o del movimiento de los cuerpos en el espacio. Con esta ciencia, el hombre puede determinar cómo poner un satélite en órbita, cuánto es la distancia que tiene que aventarlo fuera de la Tierra para que siga siendo atraído por la misma Tierra. La intensidad del campo, estamos viendo ahora sí,
que gravedad va a ser igual a la fuerza entre la masa. Gravedad, para sacar la gravedad de un planeta, vamos a realizar esta siguiente operación. Gravedad es igual a fuerza entre masa. Cuando Newton propuso la ley de gravitación universal, su enorme potencial para explicar distintos fenómenos lo lleva a explicar, pues, cuál es la fuerza de gravedad que implica la Tierra sobre cada uno de nosotros. No se les vaya a olvidar, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y obviamente, pues, Albert Einstein viene a revolucionar todo esto y le va a dar una respuesta a Isaac Newton y le va a decir, la ley de gravedad no se le puede aplicar, sí, a todos los mismos cuerpos, pero no es la misma ley para todo lo que existe dentro del mismo universo, ¿sale? ¿Qué es lo que podemos como rescatar de esta ley de gravitación universal? Primero, es un conocimiento que nos ayuda a saber cómo es que estamos nosotros atraídos a la Tierra, cómo todo lo que sube tiene que bajar, todo lo que sube dentro de una gravedad tiene que bajar, cómo los cuerpos esféricos se les puede aplicar de una mejor manera esta ley de gravitación universal. Y también nos explica el comprender cómo nuestro planeta gira alrededor del Sol, a comprender los movimientos celestes. Por lo tanto, Newton también usa su modelo para podernos explicar el comportamiento de la luz, de la energía, y cómo va a moverse los electrones, los protones y los neutrones, también un átomo, siguiendo esta misma ley de la gravedad o gravitación universal. ¿Sí? Bien, espero que esté siendo claro. Espero que no tengamos bastantes dudas. Les estoy dando lo más resumido posible, lo más importante. Son muchísimos temas para una sola clase, pero sí podemos. Sí podemos, claro que sí. Bien, seguimos entonces con otra clase, con otro tema. Vamos a ver la velocidad y la aceleración, ¿sí? Vamos a ver la velocidad y la aceleración. ¿Cómo vamos hasta aquí? Me gustaría escuchar sus opiniones de cómo es que estamos nosotros en este momento entendiendo nuestros temas sobre física, ¿sí? Una duda, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se les ha hecho? ¿No les ha gustado? ¿Aburrido? ¿Difícil? Sí, me gustaría que compartieran su experiencia en esta conmigo. Bien, vamos a ver un nuevo tema. Este tema, recordemos, es la velocidad y la aceleración. Ya vimos que estos dos conceptos han salido en las leyes de Newton y en la ley de gravitación universal. ¿Sí? Vamos a definir y aplicar los conceptos, son nuestros objetivos, definir y aplicar los conceptos de velocidad, rapidez y aceleración. Resolver algunos problemas que involucren velocidad, rapidez y aceleración. Velocidad inicial, velocidad final, desplazamiento y tiempo. Y también demostrar su comprensión de las direcciones y signos para velocidad, desplazamiento y aceleración. Iniciamos entonces con este nuevo tema. Permítanme nada más un momento. La definición de rapidez. Vamos a iniciar definiendo lo que es la rapidez. La rapidez es una distancia recorrida por unidad de tiempo, ¿sí? Es decir, es el tiempo que utilizas para recorrer en la distancia entre un punto y otro punto. Por ejemplo, yo puedo correr en 10 segundos la distancia de 20 metros. A lo mejor un corredor profesional, pensemos en Ana Guevara, que todos la conocemos, puede recorrer la misma distancia en 5 segundos. A eso se le va a llamar rapidez, ¿sí? Una distancia recorrida en un tiempo establecido. ¿Y cómo vamos a sacar la rapidez? De la siguiente forma. Rapidez, ¿sí? o velocidad es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿Sí? La distancia recorrida son 20 metros entre los 4 segundos
que yo me tardé. Y vamos a sacar cuál fue mi rapidez, ¿sí? Y aquí le tenemos esta fórmula, no se les voy a olvidar, ¿sí? Que es la distancia recorrida, 20 metros, entre el tiempo que yo realicé. Y eso nos va a dar la cantidad o la rapidez que yo tengo, es decir, 5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, mi rapidez fue que corrí 5 metros cada segundo. ¿Sí me doy a entender? Vamos haciéndolo ustedes. El primer ejercicio que quiero que hagan es el siguiente. Nelly corrió un poquito, duró 25, corrió 25 metros en 8 segundos. El primero que me saque cuál es la velocidad, o cuál es la rapidez de Nelly, y va a tener una nota extra, ¿sí? Recordemos que Nelly recorrió 25 metros en 8 segundos. ¿Cuál es la velocidad o la rapidez de Nelly? Ya saben, el primero que me lo logre responder va a tener una nota extra. Bueno, los primeros dos que lo hagan bien y lo suban rápido aquí al chat, va a tener una nota extra. Bien, les voy a dar 30 segundos porque no es difícil, simplemente es una división. Nelly corrió 25 metros en 8 segundos. ¿Cuál es la rapidez de Nelly? ¿Cuál es la rapidez de Nelly? Excelente, 3.125 metros sobre segundo, ¿sale? No se les va a olvidar que la unidades de medición es metros sobre segundos, porque la unidad del tiempo es segundos, la unidad de distancia pues son los metros. Excelente, muy bien. Otro ejemplo, otro problema, quieren práctica, excelente. Seguimos. Norma recorrió 185 metros en 2 minutos. ¿Cuál es la rapidez de Norma? Bien. Ok, excelente, 92.5, felicidades. Mónica, ese es lo que recorrió Norma en esa trayectoria, excelente, has llevado tu nota extra. Los demás recuerden que es necesario que lo hagan para practicar y que suban su resultado para la participación, ¿sí? Un tercer ejemplo sobre lo que es la rapidez, vamos a ejemplificarlo, vamos a practicarlo. Bien, seguimos con el siguiente ejemplo. Eduardo caminó a la tienda una distancia de 1,5 kilómetros. Una distancia de 1,5 kilómetros. Tardando 1 hora con 15 minutos. En llegar. ¿Cuál es la rapidez de Eduardo? Recordemos que en este problema es un poco más elaborado. Tenemos que convertir los kilómetros a metros para que les pueda dar un poquito más, kilómetros en metros. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? Acuérdense, un kilómetro tiene 1000 metros. Por lo tanto, si estamos hablando de 1,5 kilómetros, ¿cuántos metros son? Y luego recordemos que 1 hora tiene 60 minutos y 1 minuto tiene 60 segundos. Entonces, ¿cuántos segundos tiene 1 hora 15 minutos?
Ven, esto sea más práctico para que despertemos, ¿sí? Para que nos pongamos a utilizar nuestras matemáticas básicas y podamos sacar esta solución a partir de esta fórmula. Le voy a dar 2 notas extras al primero o a la primera que me ayude a responder. Bien, ¿cómo vamos? ¿20 metros sobre segundo al cuadrado? ¿Estás completamente segura? ¿Sí? ¿Segura, Nelly? Corrobóralo y me dices, y ya me dices si sí o si no. Y si es así, te vas a ganar tus 2 notas extras. Excelente. Muy bien. Esa es la velocidad que lleva Eduardo para ir a la tienda. Muy bien. Excelente. Todos los demás sigan haciendo sus operaciones para poder garantizar que el aprendizaje fue esperado. Muy bien, Nelly. Te has llevado 2 notas extras. Vamos a hacer lo siguiente, ¿les parece? No les voy a dejar tarea en esta ocasión, pero nos podemos quedar unos minutitos más para poder terminar los temas que competen a esta asignatura. Los que se tengan que retirar, pues saben que pueden verlo después durante los días, durante estos días, 2, 3 días que les doy para que lo vean y se pongan al corriente. Pero así no les dejo tarea y seguimos practicando aquí en la misma clase. ¿Les parece? Me gustaría que me respondieran ustedes a través del chat. Bien, seguimos entonces con esto de la rapidez, la aceleración, la distancia, que es un tema muy padre sobre física. Vamos a definir ahora la velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es el desplazamiento por unidad de tiempo. La velocidad es el desplazamiento por unidad de tiempo, una cantidad, ¿sí? Y ya vemos cómo sacar la velocidad. Velocidad es igual, o rapidez es igual también a distancia sobre tiempo, ¿sí? Y aquí tenemos la fórmula sobre esto. Para sacar la rapidez no se necesita dirección, pero para sacar la velocidad sí se necesita una dirección, ¿sí? Y aquí podemos ejemplificarla. Tenemos el tiempo, la distancia, tenemos el tiempo y una dirección, ¿verdad? Ya lo veremos más adelante de una manera, pues en problemas. Aquí lo tenemos. Un corredor de atletismo recorre 500 metros en 50 segundos. ¿Cuál es su rapidez? Pues ya lo vimos que no importa la dirección. Sin 500 metros entre 50 segundos nos da 10 metros sobre segundo, que es la fórmula para sacar la rapidez sin dirección. Y a continuación tenemos un problema sobre la velocidad, que en este sí tiene dirección. Ahora encuentra la velocidad, que es el desplazamiento dividido entre el tiempo. ¿Sí? Ahora ya tenemos nuestra velocidad. 500 metros entre 50 segundos nos va a dar a 10 metros sobre segundo, pero hacia el oeste. ¿Sí? En este caso, importa la dirección, porque la velocidad se dirige hacia la izquierda o a dirección del este o del oeste, ¿sí? Únicamente pues se le agrega la dirección, es la única diferencia para sacar la rapidez o la velocidad. Ejemplos de rapidez, pues ahí lo tenemos, la rapidez en lo que se enciende un foco,
la rapidez al correr, la rapidez en trasladarse, la rapidez del tiempo en que giran las manecillas de un reloj. Y ejemplos de velocidad, pues aquí tenemos la velocidad en lo que un avión se levanta hacia el aire, la velocidad entre que un auto frena y acelera, la velocidad al empujar un auto, la velocidad al andar en bicicleta una cierta distancia, obviamente porque tienen una dirección, ¿verdad? A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, derecho, hacia atrás, etcétera. Eso es lo que va a diferenciar la velocidad. Y lo que es la aceleración, alumnos, la aceleración es un cambio de velocidad, en un tiempo, ¿sí? Es un cambio en velocidad, requiere la aplicación de un empuje, de un jalón, y la dirección de la aceleración es la misma que la dirección de la fuerza. La aceleración es proporcional a la magnitud de la fuerza. La aceleración y fuerza son dos conceptos que van muy de la mano. Yo entiendo ahorita que leía sobre la teoría, lamentablemente la física es teoría, la física clásica es teoría para entenderla y después viene la práctica. Vamos a practicar un momento más este tema y otro tema que nosotros vamos a ir destacando. La aceleración y la fuerza, pues les digo, está relacionado porque empujar un automóvil con el doble de fuerza produce el doble de aceleración y la aceleración está en la dirección de la fuerza. Es decir, si estoy aplicando la fuerza hacia adelante, pues la aceleración o la velocidad pues va a ir hacia adelante, ¿sale? Son sencillos de entender estos tres conceptos de rapidez, velocidad y fuerza. Y podemos tener problemas también con aceleración. Nos dice que la fórmula para sacar la aceleración es la siguiente. Aceleración es igual, ¿sí? a la fuerza primera aplicada menos la fuerza segunda aplicada entre el tiempo, ¿sí? Es decir, una persona empuja una caja que está en reposo en 0 metros a 4 metros sobre segundo en un tiempo de 3 segundos. ¿Cuál es su aceleración? Pues vamos a restar 4 metros, que es lo que está en reposo, una caja, perdón, en 0 metros de fuerza, de movimiento, porque está en reposo, menos 4 metros, que es lo que yo acabo de mover, entre el tiempo que me costó moverlos, 3 segundos. Por lo tanto, 4 menos 0, pues nos da 0, perdón, 4 menos 0, perdón, nos da 4, entre 3, pues obviamente nos va a dar 1.33 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Y por qué el sobre el segundo al cuadrado? Porque aquí tenemos segundos y se van a hacer segundos al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. 4 menos 0 nos da 4 entre 3, 1.33. Vamos haciendo un ejercicio de aceleración ustedes mismos, ¿sale? Anótenle por favor ahí. Una persona empuja un auto. Una persona empuja un auto que está en reposo, o sea, de 0 metros sobre segundo a 180 metros sobre segundo en un tiempo de 45 minutos. ¿Cuál es su aceleración? ¿Cuál es su aceleración? Recuerden también, el primero que me responda va a tener nota extra. Tenemos que hacer en este ejemplo la conversión de los minutos a los segundos para que se nos haga más sencillo. Para que se nos haga más sencillo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos?
Sí, espero que no se les esté haciendo aburrida la clase, que se les esté haciendo muy bien y que logren ir comprendiendo esto de las fórmulas, que está muy sencillo. Es de la mejor manera que pude encontrar para poder, para poder indicar. Claro, la repito con mucho gusto. Recordemos que una persona empuja un auto que está en reposo 0 metros sobre segundo a 180 metros sobre segundo en un tiempo de 45 minutos. ¿Cuál es su aceleración? ¿Cuál es su aceleración? ¿Sí? ¿Cuál es su aceleración? Recordemos que la fórmula va a ser la siguiente. Aceleración es igual a la fuerza inicial menos la fuerza movida o el vector cero entre tiempo. Y en pocas palabras, nuestro problema tendría que ser así. 180 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo entre pues la conversión de los 45 minutos en segundos, ¿verdad? Que sería multiplicar 45 por 60. 45 minutos, Norma. 45 minutos es el tiempo que le costó recorrer de 0 metros sobre segundo el carro a 180 metros sobre segundo. Recordemos que como la unidad de magnitud es segundos, tienes que transformar los 45 minutos a la equivalencia a segundos, que viene siendo lo mismo que multiplicar 45 por 60. Recordemos que cada minuto tiene 60 segundos. Bien, 0.063 metros sobre segundo cuadrado. Excelente, Nelly. Nada más déjame comprobarla. Pero exacto, muy bien. Muy bien, me da mucho gusto que te esté dando la... Muy bien, excelente, muy bien. 0.66 o 0.6 es correcto. 0.066, correctísimo todos. Muy bien, excelente. Vamos a hacer un segundo problema sobre aceleración y vayan poniendo atención para que lo podamos realizar. Son muy sencillos estos problemas, son básicos, pero sí se los van a preguntar. Seguimos con este problema. Un niño, un niño patea un balón, un niño patea un balón que recibe un movimiento de 16 metros sobre segundo y al patearlo lo direcciona a 120 metros sobre segundo. En un tiempo de 18 segundos. ¿Cuál es su aceleración? ¿Cuál es su aceleración?
Bien, ¿quién ya tiene la respuesta correcta? 5.77 metros sobre segundos. Excelente. Recordemos que primero teníamos que restar 16 metros sobre segundo menos 120 metros sobre segundo y dividirlos entre 18. ¿Alguien tiene algún otro dato? ¿Alguno tiene otra respuesta? Bien, excelente. Correcto, muy bien. Ya te llevas tu nota extra, muchas felicidades. Ya tenlo por seguro que ya están ganando ustedes su 10 en física. Excelente. Vamos a dejar hasta aquí los problemas sobre aceleración, velocidad y sobre rapidez. Y vamos a iniciar un tema rapidísimo, nuevo, que es temperatura y calor. Y con eso vamos a dar por terminada nuestra clase, donde acabamos de recibir pues lo básico, lo más importante de física. ¿Sí? La física es muy interesante, es muy bonita. Y vamos a ver este nuevo tema de una manera ágil, de una manera rápida. ¿Sale? Permítanme un momento para poderles compartir las diapositivas sobre este tema. Temperatura y calor. Temperatura y calor es el tema nuevo que vamos a ver en este momento, sencillo y de manera pues eficaz, rápida. Permítanme nada más, tengo aquí un pequeño problema, pero enseguida lo soluciono. Bien. Permítanme, ahí voy, yo sé que ya nos vamos, pero todo nos va a ir muy bien en física y vamos a ir comprendiendo para la presentación de nuestro examen nos vaya de una manera óptima. Muy bien. Ok. Listo. Bien, tenemos ya nuestras diapositivas sobre el calor, que vamos a ir comprendiendo un poquito y vamos a ir identificando cuál es la diferencia entre estos dos conceptos de calor y temperatura. Bien, tenemos aquí dos conceptos claves, calor y temperatura. El calor y la temperatura están relacionadas entre sí, pero son conceptos diferentes. Recordemos que a mayor calor, mayor temperatura. A menor calor, menor temperatura, ¿sí? Aunque están relacionados íntimamente, son conceptos diferentes. El calor es la energía total del movimiento molecular de un cuerpo, ¿sí? Mientras que la temperatura es la medida de dicha energía. Por lo tanto, decimos que el calor es la magnitud y la temperatura es la unidad, ¿sí? La unidad de medida. El calor es el movimiento que generan las moléculas de un cuerpo, o sea, el conjunto de átomos, eso va a producir calor, y la temperatura es cómo se mide este calor. El calor depende de la velocidad de las partículas, de su número, de su tamaño y de su tipo. La temperatura no depende del tamaño, ni del número, ni del tipo. No, simplemente la temperatura pues la vamos a medir, por ejemplo, a través de un termómetro, como lo vemos en la imagen. Y recordemos que el calor sí, a mayor movimiento de las moléculas, mayor temperatura vamos a tener. A menor movimiento de las moléculas,
menor temperatura vamos a tener. Y eso lo podemos ver. Cuando estamos hirviendo agua, hay mucho movimiento del agua, de las moléculas de agua. Por lo tanto, se genera mayor calor a través de la temperatura, perdón, a través del calor que reciben por el fuego, y genera una temperatura de 100 grados. Y cuando las moléculas de agua están más quietecitas, como en el hielo, más compactas, pues hay menos temperatura. Por eso baja la temperatura hasta los 0 grados, ¿verdad? Bien, son ejemplos para que ustedes lo vayan comprendiendo. El calor es lo que hace que la temperatura aumente o disminuya. Si añadimos calor, la temperatura aumenta. Si quitamos calor, la temperatura disminuye. La temperatura no es energía, sino una medida de ella. Sin embargo, el calor sí es una energía. ¿Cómo se transfiere o se transmite el calor? Esa es una pregunta que debemos de conocer. El calor se transmite siempre cuando un cuerpo se calienta, ¿sí? Y al calentarse, pues va a haber mayor transmisión de calor, ¿sí? Ustedes cuando ponen en una taza el café calientito y lo tocan la taza, transmite el calorcito del café a la taza y la taza a nuestras manos, ¿sí? Así es como se transmite el calor. Y se puede dar por 3 mecanismos: conducción, convección y radiación. 3 maneras de conducir el calor: conducción, convección y radiación, ¿sí? De manera así sencilla y rápida, la conducción es el proceso por el que se transmite calor de un punto a otro de un sólido. Aquí tenemos esta palabra clave, que es sólido. Cuando yo meto un pedazo de metal al fuego, pues se empieza a calentar. ¡Ay! Yo voy a sentir cómo el metal se va calentando, va conduciendo el calor y así se transmite. En la conducción se transmite energía térmica, pero no materia. Los átomos del extremo que se calienta empiezan a moverse más rápido y chocan con los átomos vecinos, transmitiendo la energía térmica, ¿sí? Entonces el fuego está calentando y va pasando a un extremo y luego se va comunicando el calor a través de átomo tras átomo, ¿sí? Y a esta temperatura se le conoce como energía térmica, energía térmica. Luego tenemos un poquito otra manera de conducir el calor, que es la convección, ¿sí? La convección es el proceso por el que se transfiere energía térmica de un punto a otro de un fluido, líquido, gas, por el movimiento propio del fluido. En la convección se transmite energía térmica mediante el transporte de materia, como cuando ponemos a hervir una olla con agua, con leche, con caldo, ¿sí? El mismo movimiento de los fluidos o de los gases comienzan a transportar o a pasarle la energía a los otros átomos, pero por el mismo movimiento, ¿sí? No hay necesidad de conducir este movimiento de un material a otro. Obviamente, pues en la olla también puede existir pues la transportación del calor por conducción, porque pues el fuego recalienta la olla, pero lo que nos interesa ahorita es entender la convección, que conforme vayan moviéndose las partículas de agua, pues se va a ir comunicando el calor, que eso se llama convección, y ya vimos también la conducción. Y por último tenemos la radiación. La radiación es el proceso por el que los cuerpos emiten energía que pueden propagarse por el vacío. La energía de los cuerpos emiten por este proceso pues alguna cierta energía radiante, y es importante porque esta energía de radiación es radiante porque no nos llega el calor de una manera inesperada y tampoco de una manera pues tan pegada a nosotros como la conducción, y tampoco hay un movimiento para que nosotros podamos sentir esta temperatura. Simplemente la sentimos porque nos está llegando de un objeto que es ajeno a nosotros. Por ejemplo, los rayos del sol que nos calientan y la sentimos, ¿sí? Y por convección sería cuando te pones a hacer ejercicio debajo del sol, y por el movimiento generas más calor de la radiación que estás recibiendo, ¿sí? Entonces, estos 3 elementos son como se va a transmitir la temperatura o el calor, mejor dicho, el calor, y vamos a medir la temperatura de la radiación
de la convección y de la conducción. Son tres maneras de transmitir el calor. ¿Y cuál es la unidad de medida del calor? Pues ya dijimos que son las calorías. Dentro del sistema internacional, la unidad para poder medir el calor son las calorías. Entonces, cuando vemos en los empaques que tienen 1000 calorías, son 1000, la energía que te va a brindar, la energía calorífica que te va a brindar a través de los carbohidratos que te vas a comer. Y por eso tengo 1000 calorías. ¡Ay, caray! Esa es la energía que me va a brindar, y para poderla desgastar, pues tienes que hacer un ejercicio o una contraposición al calor para poderlo liberar y que esa energía no quede almacenada en ti, ¿sí? Y no engordar, que son los kilocalorías, las calorías y los joules, ¿sale? Son las unidades de medidas. La caloría sobre gramo suele definirse como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua. Por ejemplo, 14.5 gramos a 15.5 grados, la definición es lo que se va a necesitar para poderlo elevar. Es decir, la definición más habitual es que una caloría es igual a 4.1840 joules. Una caloría grande o kilocaloría, muchas veces denominada también caloría, es igual a 1000 calorías por gramo y se emplea en la dietética para indicar el valor energético de los alimentos. Esto ya se los había comentado, pero lo volvemos a relacionar. Dos conceptos o algunos conceptos relacionados con el calor, pues la energía interna y el calor específico. Que el que quiero que nosotros comprendamos es el calor específico, que es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa a una sustancia en un grado, ¿sí? ¿Y por qué quiero que ustedes comprendan qué es el calor específico? Que es el calor que guarda por sí mismo cada objeto que está compuesto de materia. Todos los objetos que son materiales o que están compuestos de materia tienen un calor específico, es decir, ya un calor, una temperatura que siempre manejan. Nuestro calor específico, por ejemplo, en los seres humanos es 36 grados y medio. Esa es la temperatura que siempre nosotros tenemos. Cada objeto tiene su calor específico. ¿Y por qué es importante esto? Porque dentro del Sistema Internacional de Medición existen 3 tipos de grados para medir la temperatura o para medir el calor. Los grados Kelvin, los grados Celsius y los grados Fahrenheit. ¿Sale? Con eso quiero terminar nuestra clase. Quisiera preguntarles si tienen alguna duda, si tienen alguna opinión, si tienen algo que externar, platicar o agregar sobre los temas que hemos visto el día de hoy de física. Este pequeño momento es para ustedes, para si alguien quiere hacer una retroalimentación, si alguien quiere externar una opinión sobre los temas que vimos nosotros en la clase, lo puede hacer adelante. Si tienen alguna duda, pues ese es el tiempo para que yo les pueda ayudar a corregirla, a responderla, para disiparla. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, si no hay más dudas, alumnos, terminamos el día de hoy con nuestra materia de física. Hemos terminado también el bloque de ciencias experimentales. Muchas felicidades, están a un pequeño paso de culminar estas asesorías, estas clases. Muchísimas felicidades, alumnos, de verdad, por su entrega, por su talento, por su disciplina. Yo sé que todos tienen bastantes actividades. Felicidades a nombre del Henceforth School. Cerramos este bloque de ciencias experimentales y nos estaríamos viendo, o estarían viendo con otro profesor, el bloque de matemáticas. Entonces, un gusto de haberlos tenido como alumnos y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias.